Hola a todos, bienvenidos. Gracias por continuar acompañándonos en esta gran aventura. Estamos estrenando una segunda temporada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify. Gracias por cada like, gracias por cada comentario. Esperamos que disfruten este espacio tanto como nosotros. El episodio de hoy es un episodio muy especial y para mí es uno de los que más satisfacción me ha generado escribir y contarles. Vamos a hablar hoy acerca de las vacunas, eso que la medicina recuerda y nosotros muchas veces olvidamos. La historia, una muy bonita historia e interesante sobre todo, de cómo una idea nacida en un pueblo rural cambió la medicina y por qué hoy corremos el riesgo de olvidarlo. Hay algo curioso, muy curioso, en la historia de la medicina, y es que las enfermedades más peligrosas que ha tenido la humanidad no siempre desaparecen porque las hayamos vencido. A veces desaparecen porque sencillamente las olvidamos, las dejamos atrás, desaparecen de las conversaciones cotidianas, desaparecen de esa memoria colectiva. Y entonces pasa algo extraño. Las personas empiezan a preguntarse si realmente esas enfermedades eran tan graves, si realmente eran tan necesarias esas herramientas que se usaron en su momento para detener esas epidemias, pandemias y demás. Una de esas herramientas de la que vamos a hablar hoy y que quizás sea una de las más poderosas que haya desarrollado la medicina, indudablemente son las vacunas. Hoy, en Alta Voluntaria, vamos a hablar de vacunación. No para regañar a nadie, no para señalar ni juzgar a nadie, sino para recordar algo que a veces olvidamos demasiado rápido. Y es que la ciencia también tiene memoria. El inicio de todo este tema de vacunación es Edward Jenner. Es un médico rural quien en un pequeño pueblito en Inglaterra en 1796, o sea, tenemos que viajar 2 siglos atrás, eh, en esa época la humanidad convivía con una enfermedad que era devastadora, la viruela. En esa época la viruela mataba aproximadamente a 3 de cada 10 personas y quienes lograban sobrevivir muchas veces quedaban con secuelas que eran permanentes y secuelas que podían llegar a ser tan graves como la ceguera. Pues como podrán entender, esa viruela era una enfermedad que era temida en todo el mundo y en ese contexto, en ese momento, Edward Jenner apareció con una idea que iba a revolucionar la historia de la medicina. Jenner había escuchado durante muchos años algo que circulaba entre las ordeñadoras de vaca. Así es, así es, entre esas mujeres que ordeñaban a las vacas. Las mujeres que contraían esa viruela que transmitían las vacas era una variante diferente de la enfermedad, era una infección más leve, podían adquirirla cuando claramente trabajaban ordeñando las vacas. Parecían que después pues no enfermaban, así tuvieran contacto con esa viruela humana, que era una infección mucho más grave. Aquello despertó la curiosidad de este médico y efectivamente en 1796 Jenner decidió comprobar una idea que tenía precisamente por este fenómeno que había observado. Decidió tomar una pequeña muestra de una de las lesiones que generaba la viruela bovina, o sea, esa infección que era más leve y que le daba a las mujeres que ordeñaban las vacas. Él decidió tomar una muestra de una de esas lesiones de las manos de una ordeñadora que se llama Sara Nelmes. Ella tenía esa infección. Con esa muestra que tomó de las lesiones de la ordeñadora, decidió introducirla a manera de infección leve en el cuerpo de un niño de 8 años llamado James Phipps, que era el hijo de su jardinero. El niño efectivamente contrajo la viruela bovina, pero la contrajo en una forma muy leve y se recuperó completamente sin dejar ninguna secuela. Después de esta observación, unas semanas después,
Jenner dio un paso que en esta época, si hubiera sido hoy, pues no hubiera sido imaginable. Y es que decidió exponer a este niño al virus de la viruela humana, la enfermedad que durante siglos había aterrorizado a Europa. Y resulta que el niño no enfermó. Es más, ni siquiera desarrolló ningún síntoma como consecuencia de la exposición al virus de la viruela humana. Con ese pequeño experimento, realizado en un pueblito rural de Inglaterra, estaban haciendo una de las herramientas más poderosas de la medicina moderna, la vacunación. Y de hecho algo curioso es que la palabra vacuna efectivamente viene del latín vaca, precisamente por su origen con este experimento con la viruela de las ordeñadoras de vacas. Aquella idea que a primera vista uno podría pensar que es simple, terminaría transformando la salud pública mundial. Cuando esa idea finalmente se volvió ciencia, ese pequeño experimento no fue el final de la historia, fue apenas el comienzo. A partir de ese momento, esa idea de Jenner empezó a estudiarse, a repetirse, a discutirse, a perfeccionarse, y con el paso de los años, la ciencia ha venido desarrollando métodos cada vez más rigurosos para investigar, para probar, para evaluar nuevas vacunas. Hoy, ninguna vacuna llega a la población después de una sola observación, para nada, ni llega a la población después de un único experimento. Antes de ser utilizada en la población general, pasa por muchos años de investigación, estudios de laboratorio, ensayos clínicos cuidadosamente diseñados, revisiones éticas, evaluaciones de seguridad y eficacia. Si bien con el tema de la pandemia por COVID-19 tuvimos la falsa percepción de que la vacuna estuvo disponible muy pronto, lo cierto es que para que pudiera estar disponible en el mercado, pasaron muchos años de estudio antes de que estuviera disponible para la población. Porque si bien este virus que generó la pandemia por COVID-19, el SARS-CoV-2, fue un virus descrito para el contexto de esta pandemia, no era un virus nuevo, ni era la primera vez que la humanidad estaba expuesta a él. Así que no, efectivamente, ninguna vacuna sale de manera improvisada a la población en general. Es un proceso largo, o sea, diseñar, investigar, probar la eficacia y demás de una vacuna es un proceso largo, es un proceso exigente y es un proceso que además está profundamente vigilado por la comunidad científica, por las autoridades sanitarias de todo el mundo. Gracias a ese trabajo que ocurre todos los días en los laboratorios, en los hospitales y en los centros de investigación, las vacunas se han convertido en una de las herramientas más poderosas y fíjense desde hace cuántos siglos. Lo que empezó como un pequeño experimento nacido de la observación y de la curiosidad terminó literalmente salvando millones de vidas en todo el planeta. Las vacunas no solo previenen enfermedades, han cambiado la historia de la humanidad. Según la Organización Mundial de la Salud, los programas de vacunación han evitado decenas de millones de muertes en las últimas décadas. Solo la vacuna contra el sarampión ha evitado millones de muertes infantiles desde el año 2000, relativamente reciente. Y en 1980 ocurrió algo que muy pocas intervenciones médicas han logrado más recientemente, y es que la viruela, la enfermedad que inspiró ese experimento de Jenner con las vacas y sus infecciones en esa época, en el año 1980 fue declarada erradicada del planeta. Sí, erradicada. No controlada, no reducida, sino completamente erradicada. Y eso significa que hoy en día no existe circulación de manera natural del virus en el mundo. Y eso ocurrió gracias a la vacunación. ¿Qué pasa? Que con el pasar de los años y en este caso siglos y demás, la memoria colectiva se debilita. Y es que esa historia de las vacunas, como ya lo hemos visto, no solamente es científica, también ha sido social, también ha sido política, también ha sido incluso hasta emocional.
cada vez que aparece una vacuna nueva, remontémonos a cuando llegó esa vacuna de COVID-19 en plena pandemia, siempre que aparece una nueva vacuna, surgen preguntas que son completamente legítimas. Es válido preguntarse. ¿Será que la vacuna es segura? ¿Será que esa vacuna de verdad funciona? ¿Realmente necesito vacunarme? Eso es normal. La única forma en la que la ciencia avanza es gracias a estarse preguntando y cuestionando las cosas. Así que es completamente válido y natural que nos hagamos esas preguntas. El problema no está ahí, el problema no está en preguntar. El problema aparece cuando esa memoria colectiva se debilita, cuando dejamos de recordar cómo eran las enfermedades antes de que existieran las vacunas, cómo era convivir con epidemias, con pandemias, eh, en épocas en las que era tan crítico y que costaban la vida de muchas personas. Igual acá también toda esta introducción y todo este primer paso contándoles como esa parte de la historia de la medicina del origen de la vacunación, surge también de una necesidad y es que estamos enfrentando la recirculación de virus que ya estaban controlados e incluso erradicados precisamente por dejar de vacunarnos. En este caso y hoy puntualmente vamos a hablar de ese sarampión, que es una enfermedad que muchos ya no recuerdan. Es una enfermedad muy antigua y fue descrita por primera vez como una enfermedad distinta por un médico persa llamado Al-Razi, por allá en el año 910 después de Cristo. Él fue el primero que diferenció el sarampión de la viruela, porque en esa época se consideraban una misma entidad. Pero él, en su investigación y en su observación y demás, fue el que logró definir claramente que una era una enfermedad diferente a la otra. Durante muchos siglos, el sarampión fue una de las principales causas de muerte en los niños en todo el mundo y es una enfermedad que es producida por un virus, pero que es extremadamente contagiosa. Es muy fácil que pase de una persona enferma a una persona sana. Para que podamos entender qué tan contagiosa es, me gustaría poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona que tiene sarampión entrara a un lugar donde hay otras muchas personas que no estén vacunadas o que nunca hayan tenido sarampión, el virus se puede propagar con una facilidad tan sorprendente. Una sola persona enferma puede terminar contagiando de 10, incluso hasta 15 personas a su alrededor. De 10 a 15 más o menos, con una sola que esté contagiada. Y eso, pues, es muchísimo más rápido y muchísimo más contagioso que muchas enfermedades contagiosas respiratorias que conocemos hoy en día. Por eso, cuando ese virus del sarampión encuentra comunidades donde hay personas sin vacunar, pues tiene vía libre, literalmente, para propagarse rápidamente. Y es ahí donde la vacunación se vuelve tan importante. ¿Por qué? Porque cada persona vacunada corta la transmisión. Muy importante tener en cuenta esto porque no podemos dejar perder esa memoria colectiva, no podemos hablar de que todo es inocuo tampoco, pero la vacunación es una herramienta de salud pública tan poderosa que sigue salvando millones de vidas todos los días alrededor del mundo. Y no podemos desconocer eso y no podemos olvidarnos de ese avance de la ciencia. Ese contexto del sarampión hoy el día es muy importante tenerlo en cuenta y es que, por ejemplo, en Colombia durante muchos años ha mantenido esa denominación o ese estatus de un país libre de transmisión endémica de sarampión, gracias a la vigilancia epidemiológica, pero sobre todo gracias a la vacunación. Pero eso no significa que el riesgo haya desaparecido. En los últimos años se han observado en varios países, aquí en Latinoamérica sobre todo y en Colombia, la presencia de casos importados
asociados a viajes internacionales. Y esto ocurre claramente cuando hay brechas en la vacunación, cuando no toda la población está vacunada. Y entre más cantidad de personas se rehúsen a vacunarse diariamente, mayor oportunidad le vamos a dar a estos virus y demás de regresar y volver a generar estragos en la salud de las comunidades. ¿Qué es el sarampión? Ya lo mencionábamos anteriormente, que es una infección producida por un virus y es una enfermedad que es altamente contagiosa. ¿Cómo se transmite? Creo que este concepto lo aprendimos de manera suficiente cuando vivimos la pandemia por COVID. Se transmite por el aire, literalmente esa es la forma de transmisión. Cuando una persona que está enferma con el virus del sarampión tose, habla o estornuda, elimina gotas respiratorias que no son visibles pues a simple vista y el virus puede quedar suspendido en el ambiente o en las cosas o objetos alrededor durante un tiempo. Y cualquier otra persona sana que esté cerca de la persona infectada y tenga contacto con esas goticas respiratorias o esas goticas de saliva con el virus o con alguno de los objetos contaminados, pues fácilmente puede llegar a contraer la infección. Más aún si no está vacunada, si nunca ha tenido la enfermedad antes. Los síntomas suelen ser muy generales y se comparten con otras infecciones. Puede haber fiebre, que generalmente es una fiebre alta, malestar general, tos, congestión nasal, puede haber una inflamación en los ojos que se llama conjuntivitis, pero aparece un signo que es muy característico del sarampión y es una erupción o unas lesiones en la piel que comienzan inicialmente en la cara y se extienden después a todo el cuerpo. Y también pueden aparecer unas manchas que son las características de la infección que se llaman manchas de Koplik, así tal cual, que son unas pequeñas lesiones que son como blancas dentro de la boca y que son, como ya les había mencionado, muy características de la enfermedad. Inicialmente, cuando uno conoce los síntomas, pensaría que de pronto no es tan grave o podría llegar a no ser tan complejo. Sin embargo, puede llegar a tener complicaciones. Ya sabemos, la mayoría de personas logra recuperarse, pero pues no es una enfermedad menor, porque puede tener complicaciones como neumonía, puede generar infecciones graves en el oído, puede generar infecciones gastrointestinales que sean severas, puede generar una inflamación a nivel del cerebro que se llama encefalitis y sí, en algunos casos puede llegar incluso a generar la muerte, especialmente en los niños más pequeñitos o en las personas que por alguna razón tengan su sistema inmune debilitado. Por eso, y ante la reaparición de los casos, es muy importante consultar cuando tengamos estos síntomas o cuando lleguemos a tener cosas incluso que generen alarma, como una fiebre que sea muy alta, que sea persistente, que tenga dificultad para respirar, que existan convulsiones, que haya una somnolencia muy marcada, que existan signos de deshidratación, entre otros. Consultar a tiempo y detectar esas complicaciones a tiempo pueden marcar la diferencia. ¿Cómo se previene? Creo que con este episodio nos queda clarísimo que la forma más eficaz, efectiva, eficiente de prevenir el sarampión es con la vacunación. Esa vacuna del sarampión está disponible en la que conocemos como triple viral. ¿Por qué? Porque protege contra 3 infecciones diferentes. Protege contra el sarampión, contra la rubeola y contra las paperas. Así que es muy importante contar con ese esquema de vacunación garantizado. No le demos la oportunidad al virus de empezar a diseminarse por las comunidades. No dejemos espacio a esas brechas en la vacunación y seamos parte del control de las enfermedades y del cambio. Cuando las comunidades se vacunan y para garantizar como esa protección o mantener esas infecciones bajo control o a raya, se necesita que más o menos el 95% de la población esté vacunada con el esquema completo para que el virus tenga muy poquiticas oportunidades de propagarse.
Cuando se garantiza ese 95% mínimo de la población vacunada, la cadena de transmisión pues simplemente se rompe y ya está. Deja de transmitirse, deja de propagarse y se controla completamente la infección. ¿Qué ocurre o qué está ocurriendo en este momento cuando aparece un caso? Así haya sido un caso importado como en este momento nos ha pasado. Cuando se confirma un caso positivo para sarampión, el sistema de salud se activa de inmediato. Se tiene que aislar el paciente precisamente para cortar con esa cadena de transmisión. Se identifican los contactos cercanos y se vacuna rápidamente a quienes pudieron haber estado expuestos al virus. Es una estrategia que crea como una especie de cinturón de protección alrededor de ese caso. Al mismo tiempo, los sistemas de vigilancia lo que hacen es seguir el rastro que ha dejado ese virus. Es un trabajo silencioso, pero es un trabajo coordinado entre médicos, enfermeras, epidemiólogos, laboratorios, entidades sanitarias, porque el objetivo es el mismo: detener la transmisión del virus lo antes posible, para evitar que infecte a gran cantidad de personas y para evitar incluso que muchas personas fallezcan. Esa vigilancia epidemiológica coordinada más las estrategias de vacunación salvan vidas. Antes de cerrar con este apasionante episodio sobre las vacunas y la historia de cómo surgieron, hay una invitación adicional, y es que como ya conocemos ese mecanismo de transmisión, los invito a que se laven las manos a conciencia de manera frecuente, porque también es una herramienta de salud pública sencilla, económica y muy eficaz para frenar la transmisión de los virus. Con agüita y jabón de manera frecuente. Así también ayudamos a disminuir la propagación del virus. Hay una paradoja que es silenciosa en la medicina, y es que cuando una intervención funciona muy bien, pues como se espera, la enfermedad empieza a desaparecer de nuestras vidas. Y cuando dejamos de ver la enfermedad, pues empezamos también a olvidarla, ¿sí? Las vacunas han sido tremendamente efectivas, tanto que muchas personas hoy nunca han visto lo que significaba tener o convivir o tener familiares con enfermedades como el sarampión, como la polio, como la difteria. No han visto nunca hospitales llenos de niños con fiebre alta, ni familias enteras preocupadas por algo que hoy sabemos que se puede prevenir. Y cuando dejamos de ver estas escenas o nos aislamos de ellas o simplemente las olvidamos, corremos el riesgo de olvidar por qué la medicina luchó tanto para controlarlas. Las vacunas no son perfectas y no son inofensivas al 100%, claro que no, pero son una de las intervenciones más estudiadas, más vigiladas y más efectivas que ha desarrollado la ciencia moderna. Vacunarse no es solo una decisión individual, también es una forma de cuidar a los demás, a los bebés que aún no pueden vacunarse, a las personas con enfermedades que afectan su sistema inmune, a quienes dependen de esa protección colectiva para poder estar seguros. Vacunarnos es una forma de cuidar a nuestros niños, a los abuelitos, a las personas que tienen condiciones de salud crónica. A veces, cuidar la salud también significa pensar en los otros, porque la ciencia no solo vive en los laboratorios, también vive en esas decisiones que tomamos todos los días como sociedad. Y aquí, en Alta Voluntaria, como siempre, seguimos contando esas historias, porque ya saben, si no las contamos aquí, se nos quedan atoradas entre el esternón y la vergüenza. Muchas gracias y nos vemos pronto en un nuevo episodio.